Mi abuelo era minero en Guanajuato. En las minas viejas, abandonadas, se ven cosas, sombras, ruidos. Se dice que el diablo vive abajo. Pero lo que vio mi abuelo fue peor. Un compañero empezó a actuar raro. Se ponía agresivo. Insultaba a Dios. Tenía fuerza sobrehumana. Lo llevaron al doctor. No encontraron nada, hasta que empezó a hablar en lenguas antiguas. Náhuatl, griego, latín, lenguas que él nunca había estudiado. El sindicato organizó un exorcismo. No llamaron a un sacerdote. Llamaron a un curandero. Lo llevaron a la mina más profunda. Lo ataron a un altar de piedra. Empezó la ceremonia. Cánticos. Copal. Hierbas quemándose. El poseído gritaba. Se retorcía. Escupía sangre negra. El curandero le echaba agua bendita y le gritaba en la cara. Pero nada funcionaba. Hasta que el curandero sacó un espejo. Se lo puso frente a la cara. El poseído se vio a sí mismo. Y empezó a llorar. No era el demonio el que lloraba. Era el hombre. Atormentado por lo que estaba haciendo. El curandero le dijo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? El poseído dijo su nombre. El nombre real. Y entonces, confesó que había robado dinero del sindicato, que había vendido a sus compañeros a la empresa, que había causado la muerte de varios mineros en un derrumbe para cobrar el seguro. El diablo no lo había poseído. El diablo ya vivía en su corazón. Era su propia culpa. Su propia ambición. Su propia maldad. Después de la confesión, el hombre murió. Paro cardíaco. Pero mi abuelo dice que, al morir, el hombre sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Soy enfermero en un hospital psiquiátrico del gobierno, en la Ciudad de México. He visto esquizofrenia, psicosis, brotes violentos. Sé diferenciar cuando un cerebro está roto, de cuando algo más lo está ocupando. Ingresaron a un chico de 19 años. Gabriel. El reporte decía autolesión y agresividad extrema. Lo teníamos en aislamiento. Atado de pies y manos a la cama con correas de cuero reforzadas. Lo sedábamos con dosis de caballo. Haloperidol, diazepam. Cualquier persona estaría dormida 3 días. Él no. Él solo sonreía. Una noche, me tocó cambiarle el suero. El cuarto estaba helado. Gabriel abrió los ojos. Tenía las pupilas dilatadas al máximo. Eran 2 pozos negros. Me habló, pero no usó su voz. Usó la voz de mi padre. Mi padre murió hace 10 años de cáncer de garganta. Tenía una voz ronca, metálica, inconfundible. Gabriel me dijo, con la voz de mi papá muerto. Carlos, ¿por qué no le dijiste a tu esposa lo que hiciste en Tijuana? Se me cayó la charola de las medicinas. Nadie sabía ese secreto. Nadie. Gabriel empezó a reírse. Y entonces, hizo lo imposible. Sin romper las correas, se dislocó los pulgares. Crack. Luego las muñecas. Crack. Se liberó las manos, que ahora colgaban rotas, inútiles. Se sentó en la cama, con los huesos de las manos salidos, y me señaló con un dedo chueco. Sácame de aquí, o me la llevo a ella. Salí corriendo. Me encerré en la estación de enfermería. Al día siguiente, Gabriel amaneció muerto. Paro cardíaco. Pero en la pared de su cuarto, escrita con sus propios dedos rotos y sangre, estaba la fecha de nacimiento de mi hija. Renuncié. No trabajo más con locos. Porque a veces, la locura es solo una puerta abierta para que entren otras cosas. Soy explorador urbano. Me gusta meterme en lugares abandonados. Hospitales. Fábricas. Escuelas. Pero nunca había sentido lo que sentí en ese convento.
Estaba en medio del desierto de Sonora. Un edificio enorme, de piedra, en ruinas. Había sido un convento de monjas, pero lo habían abandonado hacía décadas. Entré. Todo estaba destruido. Las celdas vacías. El comedor lleno de polvo. Encontré el cementerio. Lápidas rotas. Nombres borrados por el tiempo. Pero lo que me heló la sangre fue la capilla. En el altar, había un pentagrama dibujado con sangre seca. Y en las paredes, escritas con carbón, partituras musicales. No eran cantos gregorianos. Eran arias de ópera. Arias demoníacas. Leí una en voz alta. Sentí un escalofrío. Era una invocación. De pronto, escuché voces. Voces de mujeres. Cantando. No eran rezos. Eran arias de ópera. Cantando en perfecta armonía. Pero las voces no venían de afuera. Venían de las paredes. Venían del suelo. Venían de los huesos enterrados en el cementerio. Salí corriendo. Nunca he vuelto a ese lugar. Pero a veces, cuando duermo, escucho esas voces. Cantando ópera en la oscuridad. Y sé que están esperando a que regrese. Después de la confesión, el hombre murió. Paro cardíaco. Pero mi abuelo dice que, al morir, el hombre sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Fui niñera de una familia rica en Monterrey. Cuidaba a Sofía, una niña de 7 años. Un ángel. Sus papás viajaban mucho. Yo era como su mamá. Todo empezó cuando Sofía dejó de comer. Decía que el señor del ropero no la dejaba. Pensé que era berrinche. Hasta esa noche. Escuché ruidos en la cocina a las 3 de la mañana. Bajé pensando que era un ladrón. Encontré a Sofía sentada en el suelo, a oscuras. Había roto un vaso de cristal. Estaba comiendo los pedazos. Masticaba el vidrio como si fueran papas fritas. Cric, cric. La sangre le escurría por la barbilla, manchando su pijama de ositos. Grité y corrí hacia ella para detenerla. Ella me miró. Su cara, no era su cara. Tenía una expresión de odio adulto. Me gruñó como un perro. Y me dijo con voz de hombre. Ella es mía. Vete, o te va a pesar. La llevé al hospital. Le lavaron el estómago. Los doctores dijeron que era un caso de pica, un trastorno alimenticio. Pero yo sabía que no era eso. Yo vi la mirada. Yo escuché la voz. Esa noche, rocié su cuarto con agua bendita. Puse cruces de sal en las ventanas. Colgué ajos en la puerta. A la mañana siguiente, la niña amaneció levitando sobre la cama, a 2 metros del suelo, con los ojos en blanco y la boca cosida con hilo de pescar. Salí corriendo. Nunca volví a esa casa. Después supe que llamaron a un sacerdote. El exorcismo duró 3 días. Dicen que la casa quedó inhabitable, que se escuchan gritos y cadenas arrastrándose por la noche.